Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4, con el que, si el Señor lo permite, terminaremos esta pequeña sesión que hemos estado compartiendo. Por favor, ponerse sobre sus pies para leer la palabra del Señor. Aunque el Señor nos ha dado, sí, es un regalo, ser expuesto a su palabra por otros predicadores. Les recuerdo que cuando yo estoy exponiendo me gusta que podamos hacer una lectura en un punto, todos participamos y también hacerlo sobre nuestros pies. Yo leo del versículo del 1 al 3 y de manera unánime leemos el versículo 4. Dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día. Juntos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de leer tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a traer memoria de lo que hemos compartido hasta aquí, para poder culminar esta sección donde el Señor Jesús nos está enseñando a orar. Queremos darte gracias porque la oración es fundamental en la vida del creyente. Y tú, sabiendo de esto, nos has modelado como debemos hacer. Señor, quizás muchos tenemos alguna situación en nuestra cabeza, en lo que viene del resto del día, en la tarde, preocupaciones con las que hemos llegado. Quizás nuestra mente puede estar en temas que hemos dejado pendientes o en debilidades físicas o emocionales que tenemos. Pero Padre, tú nos convocas con el propósito de disfrutar de tu presencia. Que tu palabra cumpla ese propósito, que clarifique nuestros pensamientos y que tu Espíritu Santo lo aplique para que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella. A ti sea la gloria, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Les mencionaba que el Señor nos ha permitido poder disfrutar una serie de predicaciones por otros hermanos y que con algunos de ustedes he compartido y hemos estado como muy contentos de poder escuchar otra temática, escuchar otro tipo de exposición, otro tipo de predicador. Yo les decía a algunos hermanos, es increíble cómo Dios está extendiendo su reino. Hemos orado porque su reino se ha extendido y cómo Él ha extendido su reino a lo largo de esta nación por distintos predicadores, con distintos contextos, distintas situaciones. Y eso solamente Dios puede hacer que se lleve su gloria. Hoy hemos vuelto, yo no llamaría a la cotidianidad, pero sí a la regularidad de que sea yo el expositor de la palabra. Y culminaremos, si el Señor lo permite, esta pequeña porción de lo que hemos llamado el Padre Nuestro, este modelo de oración. Una de las cosas que tenemos que considerar, y quiero ubicarlo rápidamente, nos encontraremos en la última frase. Recuerden que yo he estado usando la versión Biblia de las Américas que condensa un poco más literal lo que el Señor Jesús hizo aquí. En Lucas, porque a diferencia de la oración del Mateo, esta última frase de Lucas solamente dice: y no nos metas en tentación. La versión más extendida dice: y líbranos del mal, en realidad líbranos del maligno. Amén. Y luego viene como una doxología al final. Pero estaremos hablando, que es el título del sermón, no nos dejes caer en tentación. Estaremos viendo esa predicación o ese texto, esa pequeña porción en la mañana. Pero antes de entrar ahí, quisiera como traer algo a nuestras mentes. ¿Qué es la oración? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Y yo pensaba, al igual que un predicador decía, hermanos, la oración evidencia nuestro conocimiento de Dios. ¿Tú quieres saber qué tanto conocimiento tiene una persona de Dios? Escúchalo orar. Y hay muchos tipos de oraciones. Por ejemplo, yo creo que a medida que vamos creciendo biológicamente y creciendo espiritualmente, eso va a escucharse. Ha sido muy curioso para mí que en las 2 últimas semanas he podido escuchar a mi hijo orar, a Pedro José, por situaciones que le traen miedo. Lo que pasa es que el miedo de él no es el mismo miedo de nosotros. Él, en su momento, estando en sus clases de colegio, me decía que había visto un monstruo. Y yo le decía: hijo, ¿y qué te da? Entonces le daba temor o miedo. Y le decía: vamos a orarle a Dios por eso. Y yo estaba orando, íbamos en el vehículo para que fuéramos protegidos por las calles. Y él solito: Dios, protégenos. Y él dice: de los monstruos. Y se le ha quedado en su oración en medio de eso. Pero hay un sentido de
en cada uno de nosotros conforme a lo que creemos, pedimos. Y lo que creemos acerca del Dios con el que nos estamos relacionando. Por eso hay oraciones que pueden lucir como las escrituras, como el modelo que el Señor Jesús nos ha dado, pero hay otro tipo de oraciones que lucen más bien como a un ídolo. Por ejemplo, cuando vemos a Dios que le podemos declarar, estamos viendo a Dios como un ídolo que tiene la capacidad de ser nuestro genio o lámpara de Aladino que puede cumplir nuestros deseos, de este tipo de historias que hemos escuchado, y podemos presentarnos sin temor, sin temblor, gracias al Señor Jesús, gracias a nuestro Dios y a su palabra. Todos venimos a empezar a orar conforme a lo que hemos escuchado de otras personas. Por nuestra tradición familiar, por nuestra tradición religiosa, tenemos un modelo de oración. Pero gracias a su palabra estamos siendo permeados por ella para que nuestras oraciones luzcan como deben lucir, para que obtengamos la respuesta que deseamos obtener. Y para que ya no sean más bien basados en experiencias de otro o experiencias personales, como las que les mencionaba de mi hijo. Ahora, cuando estamos viendo este modelo, nos damos cuenta que la oración tiene que ver con nuestro conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, lo que estamos aquí manifestando o lo que estamos viendo que Jesús manifiesta no es otra cosa que excelencias o atributos divinos por parte precisamente de Dios. La primera, ¿cuál es? Que Él es Padre. Y empezamos por eso. Y cuando comprendemos que Él es Padre, comprendemos que Él es un Padre no de nosotros biológicamente, es nuestro Padre espiritual. Él es creador de todas las personas, pero no todas las personas pueden llamar a Dios Padre. Y hemos aprendido que somos sus hijos por adopción. Lo segundo que aprendemos es que Él es santo, por lo cual deseamos que su nombre sea ¿qué? Santificado. Lo tercero que vemos es que Él es Rey, por eso deseamos que su reino venga. Pero también nos damos cuenta que Él es proveedor, que Él es generoso, que Él es dadivoso, y por eso podemos presentarnos delante de Él para que supla nuestras necesidades diarias. Al mismo tiempo nos damos cuenta que Él es perdonador y que tenemos una necesidad de ser perdonados constantemente por Él. Y por eso le podemos decirle a Él, perdona que nuestros pecados. Y con esa idea en mente, ¿qué tipo de atributos tiene en la mente el Señor Jesús cuando nos está enseñando a orar para que Él, Padre, no nos meta en tentación, más bien que nos proteja de eso? Podríamos decir que Él es ¿qué? Protector. Tiene como mucha relación al Salmo 62 que acabábamos de leer. Él es mi roca, Él es mi baluarte, Él es mi escudo. En Él yo estoy seguro. Como se dan cuenta, hermanos, son 6 atributos: Padre, Santo, Rey, dadivoso o generoso, perdonador y protector, en una pequeña oración. Al final, nuestra oración es el resultado del conocimiento de Dios. ¿Y dónde conocemos a Dios? En su palabra. Quiere decir que entre más conozcamos a Dios, más nuestras oraciones van a lucir como el resultado de ese conocimiento. Muchas de nuestras oraciones no lucen así como este modelo porque lo hacemos, como les decía, a base de la experiencia personal o a base de lo que creemos que es Dios, que no es otra cosa que un ídolo que hemos construido, tanto socialmente como espiritualmente. Teniendo eso presente y para concentrarnos un poco en la petición de esta mañana, solamente quiero que sepan dónde estaremos. Parecerá que podemos ir en círculo, parecerá que podemos ir adelante, pero estaremos en tratar de considerar a qué hace referencia de que no nos meta en la tentación. Yo sé que muchos de ustedes se conocen ese versículo en relación a la tentación y a Dios. Cuando seas tentado, no pienses que Dios lo ha hecho porque Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿por qué si Dios no tienta a nadie, estamos diciendo a Él que no nos meta en tentación? ¿A qué hace referencia? ¿Por qué debemos ser protegidos del mal? Y lo que queremos decir con todo esto que le estoy diciendo de manera de introducción, es que en la vida cristiana no hay ningún periodo de nuestras vidas en que estemos exentos del peligro y de la tentación. Muchos han considerado, y a veces incluso yo mismo, hablando con algunos hermanos mayores, les he preguntado cómo luce la tentación a estos hermanos a esa edad. Oye, como si la esperanza para uno como creyente sería cumplir cierta edad
para ya no enfrentar esas tentaciones que muchas veces son dolorosas para nosotros. Hermanos, y en ese momento todavía uno batalla con la ira de esa manera con la pareja, por poner un ejemplo, cuando me reúno a veces con ellos. O con otro tipo de pecados. Y la conclusión es que la tentación llega, pero disfrazada de otra manera. La esperanza no está entonces en que nos hagamos mayores, por respecto a ellos no decir viejos. La esperanza llega entonces en que hay otra manera de vencer la tentación. Hay una realidad para el creyente. Si usted es creyente, la tentación sigue siendo una realidad y es inevitable. En el único momento en que estaremos libres de ella, ¿saben cuándo es? Cuando partamos con nuestro Señor. De este lado de la eternidad, hermanos, la tentación es algo con lo que tenemos que enfrentar. Sigue siendo nuestro campo de batalla. Mencionábamos en la mañana cuando estábamos aquí, los que estábamos en esta sala principal, hablando del pasaje de Romanos capítulo 7, en ese pasaje donde el apóstol Pablo ve dos naturalezas en sí mismo. Hay una voluntad de deseo, pero hay otra que quiere hacer lo malo, y muchas veces lo que quiere hacer lo malo es mayor a hacer lo bueno, y termina haciendo el mal que no quería hacer en el inicio. Todos como cristianos enfrentamos ese conflicto, esa guerra continua e irreconciliable en nosotros. El Espíritu Santo vino a residir en nuestros corazones, pero nuestra naturaleza caída todavía se quiere oponer a la obediencia de Dios. Esa naturaleza caída nos hace pensar que la verdadera libertad es sucumbir frente a los deseos carnales, pero escuchábamos esta mañana que el hombre es verdaderamente libre cuando está sometido a su libertador, a su Cristo. Por lo tanto, la realidad del mal está presente externamente e internamente. Por eso, hermanos, es necesario que esto también esté presente en nuestras oraciones. No está en nosotros primariamente poder vencer la tentación. ¿En qué sentido que no está en nosotros? Lo que quiero decir es que no podemos negar la realidad, más bien, de la tentación a la que somos expuestos. No podemos negar la realidad de la tentación a la que somos expuestos. Recordamos la oración del Señor Jesús en Juan capítulo 17, esa oración sumo sacerdotal, donde Él está diciendo: Padre, yo no pido que tú los saques del mundo, déjalos en el mundo, pero asegúrate que estén protegidos del mal, del maligno, la traducción literal. No nos dejes que caigan en tentación, es muy parecido a lo que estamos diciendo aquí. Es necesario para el creyente orar para ser protegido del mal, porque el mal es una realidad que a todos nos confronta. El mal existe en este mundo y no lo podemos negar. El mal en el mundo luce de distintas maneras. Hay una realidad espiritual que algunos lo intentan negar. En 1 Juan capítulo 5, 19, dice que Satanás es el maligno, es el Dios de este mundo, y que el mundo entero está bajo su control, su obra, su dominio. Muchos pensarán: tú siendo un adulto, un profesional, con la edad que tienes, ¿tú crees en Satanás y en el maligno y todo eso? Muchas personas intentan negar esa realidad espiritual. Pero así como muchos intentan negar esa realidad espiritual, también hay otros que coquetean con esa realidad. Desean tener experiencias con espíritus y van para que le hagan algún tipo, llamamos nosotros, de trabajo o de tipo de prácticas, donde Satanás está ahí en medio de eso. Quieren ser prósperos, ser sanos por medio de la influencia de algún brujo, de alguna persona que tiene estos vínculos con el mal. ¿No crece eso en medio de nosotros? ¿No es una práctica real? Es una realidad que la maldad y el maligno está en medio de nosotros. Solamente miremos a nuestro alrededor. Y la Biblia, hermanos, es muy clara acerca de la realidad del mal. Nosotros, ¿por qué creemos en el mal? No solamente porque lo hayamos experimentado, es porque la Biblia lo dice. Nuestras creencias no son el resultado de la experiencia tiene un lugar válido. Nuestras creencias es el resultado de lo que la palabra de Dios dice. Existe en el mundo según la Biblia y no lo niega. Es una realidad básica. Piensen en esto: ¿por qué como sociedad, como individuos,
decimos mentiras, nos engañamos los unos a los otros, robamos, nos volvemos envidiosos, somos egoístas. ¿Por qué nos intriga tanto la inmoralidad? ¿Por qué cuando sabemos que alguien está haciendo algo malo nos queremos acercar al que conoce la información? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No han visto que a veces está ocurriendo algún tipo de violencia y de pelea y hay personas que se detienen a lo lejos como solamente para mirar? O de pronto son ustedes o yo los que nos detenemos a lo lejos para mirar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué cuando hay calumnia y cuando alguien está revelando un pecado de otra persona nos fascinan esas conversaciones? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Bueno, eso viene de un corazón pecador. ¿Y de dónde viene el corazón pecador? La Biblia responde esa pregunta. El corazón pecador viene del nacimiento. Es algo que heredamos de nuestros padres originales. Cuando Adán pecó, él estaba representando a toda la humanidad. Y por eso, cuando todo ser humano nace de hombre y de mujer, como nace cualquier ser humano, nace bajo la misma condición de pecado. Y yo sé que muchos levantan la voz y yo entonces porque soy culpable por otro. No, tú pecas por voluntad también. Tú pecas por voluntad también. Ahora, si nos ofende que tenemos que nacer bajo esa condición de pecado, debería también ofendernos que somos librados por la justicia de un tercero, que es la justicia de Cristo. Nadie es salvo por sus propios méritos, sino por los méritos de Jesús. El punto es que al nacer, hermanos, por muy bellos, lindos que luzcan los hijos, como buenos padres sabemos que a medida que van creciendo, algunos crecen en amor, pero también cada vez la rebeldía es más evidente y más costosa en la relación. Ese es el resultado de donde viene el conflicto, la marca de pecado que viene en nosotros, en nuestro corazón. En palabras de Jesús, recuerden, ¿qué es lo que sale del hombre? Lo que sale del hombre es lo que está en su corazón. Lo que sale del hombre evidencia donde está la raíz de su maldad. No son sus palabras principalmente las que tienen la ofensa, es su corazón. Sus palabras es la evidencia de la condición del corazón. Es ahí donde viene. Entonces la realidad del mal, hermanos, es evidente en el mundo. Nos afectamos los unos a los otros. El corazón es el más engañoso de todas las cosas. Y ahí mismo tenemos que considerar que si la maldad es una realidad, no solamente externamente a nosotros, sino también internamente, ¿por qué entonces tenemos la necesidad de orar para ser guardados del mal y de la tentación? Porque es una realidad externa, pero también es una realidad interna. Hay una realidad de caer en lo malo, hay una realidad de ofendernos en lo malo, hay una realidad, tristemente, de lastimar a los demás. No podemos negar la realidad espiritual, no podemos negar la realidad del mal, no podemos negar la realidad de Satanás. Es lo que está en nosotros y alrededor de nosotros. Ahora, eso es en referencia al mal, pero ¿qué tiene que ver con la tentación? ¿Qué tiene que ver con la tentación? Ya hemos dicho que la oración específicamente tiene que no nos dejes caer en la tentación. Y el punto de partida es que Dios no tienta a nadie. ¿Cómo podemos relacionar que Dios no tienta a nadie y que le pidamos específicamente a Él que no nos deje caer en la tentación? En cierto punto pudiéramos llegar a considerar, es como incongruente pedirle a Él que no nos deje caer si no es Él el que nos mete en la tentación. ¿A qué hace referencia a eso? Bueno, los teólogos tradicionalmente han definido el campo de batalla de la experiencia cristiana desde 3 frentes de batallas. El primero es contra el mundo, que quiere decir todo lo que aquí hay fuera que nos seduce como atractivo. Si tú tienes esto, si eres esto, si disfrutas de la vida de esta manera, eventualmente estarás en el cielo. El segundo campo de batalla es el mundo. El diablo viene y nos presenta todo esto y nos dice,
¿No te gustaría algo así como lo que el mundo tiene? ¿No quieres pasar la vida de esta manera, hacer este tipo de cosas? Y el tercero es nuestra propia carne, nuestra naturaleza pecaminosa, como ya les mencionaba hace un momento, que es la que nos empuja a sucumbir frente a la tentación. Entonces la tentación es lo que llega a nuestras vidas de manera externa, lo que nuestros ojos ven, lo que nuestro corazón desea. Satanás no siembra la tentación en nosotros, solamente nos susurra sutilmente que eso que es tentación es bello, es atractivo, es placentero. Y nosotros voluntariamente sucumbimos y caemos al pecado. Eso quiere decir que cuando somos tentados no podemos decir que somos tentados por Dios. Sencillamente somos tentados, como dice Santiago en su carta, por nuestros propios deseos del corazón. Lo que Satanás hace solamente es inclinarnos o empujarnos o mostrarnos lo que nosotros llamamos deseoso, que la Biblia llama pecado. Tenemos todavía una idea de pensar que lo que Satanás y el mundo nos ofrece es placentero cuando en realidad es pecaminoso. Muchos, no sé cuántos de ustedes han podido llegar a decir la siguiente frase. Y se escucha: esto que yo hice fue porque la tentación que Satanás trajo a mi vida fue lo suficientemente fuerte que me doblegó. En pocas palabras, el diablo me obligó a hacerlo. ¿Han escuchado eso? Bueno, quizás en otra terminología. Las personas son adúlteros porque tienen un espíritu de adulterio. Son lujuriosas porque tienen un espíritu de lujuria. Son mentirosas porque tienen un espíritu de mentira. Han hurtado porque tienen un espíritu de hurto, que no es otra cosa que lo que yo les estoy diciendo. Hay un culpable externo a mí que me domina, que me permite entonces caer en pecado. Pero como les mencionaba, cada pecado es un trabajo interno. Cada vez que usted y yo pecamos es un trabajo interno. No existe en ningún sentido que el diablo me obligó a hacerlo. No existe en un sentido que haya un espíritu en el que nos domine de tal manera que nos lleve a pecar. Ahora, insiste la influencia por Satanás y por los demonios. Influencia. Pero si usted es creyente, es meramente eso. Somos influenciados, pero no somos dominados por él para que nos lleve al pecado. Tenemos que recordar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ese que está en nosotros, que es mayor, es al que corremos o deberíamos correr para que en nuestros labios esté esta frase: Señor, no me dejes caer en la tentación. En pocas palabras, protégeme, Señor. Sé lo poderoso que es el pecado y sé lo débil que yo soy. Te pido, Señor, que me ayudes a escapar de la trampa. Hasta cierto punto, esa oración debería ser acompañada como: ayúdame a evitar la tentación antes que tener que vencerla. Ayúdame a evitar la tentación antes que tener que vencerla. Ayúdame a evitar la tentación antes que tener que vencerla. Hay quizás la confusión de por qué pedirle a Dios, como les he estado mencionando varias veces la pregunta, que nos libre de la tentación si Él no es Él el que nos mete en la tentación. Lo primero es saber la realidad del mal y del pecado, la realidad externa a nosotros y la realidad interna a nosotros. Conocemos la realidad del pecado, que es un trabajo interno. Somos tentados, pero sucumbimos delante de esta tentación. Pecamos por voluntad propia. Podemos ser influenciados, pero no somos dominados. Es lo que hemos estado diciendo. Sin embargo, etimológicamente, la palabra que sale aquí para tentación también puede ser traducida como prueba. Pero la palabra no tiene ningún sentido moral, pero generalmente cuando hablamos de tentación estamos hablando como de algo negativo, algo que te tienta, algo que te puede llevar a pecar. Mientras cuando hablamos de prueba estamos hablando de algo positivo, porque por ejemplo dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, que nuestra fe será puesta ¿a qué? A prueba. ¿Cómo qué? Como el oro. ¿Con qué propósito? Para evaluar la genuinidad
de nuestra fe. No para que Dios sepa si nuestra fe es genuina, sino si la nuestra es genuina. Sabemos que las pruebas en nuestras vidas llegan dirigidas ¿por quién? Por Dios. Dirigidas por Dios. ¿Con qué propósito? Porque de esta manera crecemos, porque de esta manera mejoramos, porque de esta manera evaluamos la fidelidad de nuestro compromiso con Él. Un ejemplo, el que muchos conocemos del Antiguo Testamento, que hay un libro con su nombre, el caso de Job. Las pruebas son dadas por Dios para que podamos crecer, para que podamos mejorar, para que podamos poner precisamente a prueba la genuinidad de nuestra fe. Miremos un ejemplo de cómo funciona, para comprender un poco más lo que le estoy diciendo, la diferencia entre prueba y tentación. Recordemos el caso de Abraham. Dios pone a prueba a Abraham y a Sara y les dice, mire, les prometo un hijo, pero tendrás que esperar. Ellos tenían ya una edad muy adulta, una edad de pelo blanco, una edad donde biológicamente, donde ellos no habían tenido hijos, era puesta en tela de juicio de que pudiera ser realidad. Es más, solamente realidad porque Dios lo prometió, porque Dios lo dijo en su palabra. ¿Cuál era la prueba? La paciencia. La prueba estaba en la espera. ¿Qué sucede? Abraham decide tomar el asunto por sus propias manos. Y en ese modo llega Satanás, toma la prueba que Dios había traído y dice, ¿sabes lo que voy a hacer? En voz de Satanás, voy a convertir esta prueba en una tentación. Entonces tienta a Abraham y lo hace, según la historia, escuchando la voz de su esposa. Pero seamos honestos, no solamente la tentación llega de la mujer hacia el hombre, aunque sea la pareja, también los hombres podemos ser instrumentos de Satanás para tentar a otros. El apóstol Pedro le dijo a Jesús, ¿no? Y Jesús le respondió, aléjate de aquí, Satanás, mantengamos las cosas en equilibrio. Volviendo a la historia de Abraham, llega su esposa, Sara, le dice, mira, yo creo que para que esa promesa lleve a cabo, aquí está mi criada, acuéstate con ella y que la simiente que Dios ha prometido pues llegue por medio de ella. Así hace Abraham y eso ocasionó todo un caos, tristeza, desastre, resultado de todo eso, ¿no? Abraham pecó con Agar y es el resultado de ese individualismo egoísta del corazón de Abraham, de sucumbir frente a la tentación, de no aferrarse a Dios. Y creo que nosotros muchos podemos identificarnos con esto. No del mismo pecado, pero sí de que muchas cosas que Dios ha prometido en nuestras vidas, en su palabra, y cuando no llegan queremos tomar atajos. Y cuando queremos tomar atajos, sale quien nos ofrece el atajo. Y lo que nos ofrece como atajo es pecaminoso. Y nosotros voluntariamente caemos en el pecado. Entonces, ciertamente Dios nos pone a prueba, pero la prueba no es la tentación. Pero en escenarios de prueba somos tentados. Y pudiéramos mirar como que esto llegó por parte de Dios porque estamos siendo probados por Dios, pero en realidad no estamos siendo tentados por Dios. Ahora, Dios manifestó misericordia a Abraham y llegó Isaac. Y nuevamente llegó otra prueba en un monte, ¿verdad? Y Abraham pudo demostrar entonces en ese caso que no sucumbió frente a la tentación y confió plenamente en Dios. Y gloria a Dios por eso, porque así pasa también en nuestras vidas. Cuando comenzamos entonces la vida cristiana y permanente de ella, en medio de ella, al final del camino, esta oración debe estar presente en medio de nosotros. No nos dejes caer en la tentación. En pocas palabras, Señor, ayúdanos a no dejar que las pruebas que vienen de ti se conviertan en una tentación de Satanás para hacer el mal. Nunca estaremos libres de esto hasta que estemos con el Señor, como les mencioné al principio. Por eso esta oración debe ser regular, tan regular como el pan diario. Por eso esta oración está en este modelo de oración que Jesús dijo para que pudiéramos imitar su vida diaria de oración. ¿Vieron eso? Cuando sus discípulos le dijo, enséñanos a orar, al mirar su vida de oración, una vida que era cotidiana, Jesús nos está mandando un mensaje y es, tienes necesidad de pan diario.
Tienes necesidad de perdón diario y tienes necesidad de ser protegido de la tentación diariamente. No importa la edad que tengas como creyente o la edad biológica que tengas. Necesitamos poder estar delante del Señor diciéndole, Señor, no quiero dejarme llevar por el poder de la tentación. No quiero estar en este lugar donde puedo llegar a hacer lo malo y caer. Si a ti te place, ojalá, si a ti te place, ni siquiera me pongas en esta prueba. Pero aún si estoy en esta prueba, que sea necesario para mi disciplina, que tu presencia esté conmigo y que tu poder me guarde. Usted mismo está viendo pruebas en su propia vida, ¿no es así? ¿Y qué es lo que hacemos cuando la prueba llega? Solucionarla lo más pronto posible. Y lo más pronto posible puede ser un acto pecaminoso. No sé cuántas veces he podido escuchar historias y ver historias de personas que están esperando para formalizar una relación, esperando a esa pareja, orando por esa pareja. No llega la respuesta y hay un deseo profundo, lícito de tener una familia. No llegó el resultado por medio de una persona en la fe, es decir, por medio que fuera otro creyente. Tomemos el atajo. El atajo es con que, si yo soy hombre, con que sea mujer, suficiente. Y si es mujer, con que sea hombre, ya es suficiente. Que tenga convicciones biológicas, por lo menos, para las realidades que vivimos hoy en día. Y no sé, hermanos, cuántas personas he visto quedar en el camino por tomar decisiones erróneas, sucumbir frente a la prueba en medio de tentaciones como esa. La Biblia es clara, no te unas en yugo desigual, pero la prueba se vuelve tentación. Y llega una persona que parece mejor que una cristiana, moralmente hablando. Oye, esta persona no es creyente, no, es respetuosa de las cosas espirituales, no tiene problema con que yo vaya a la iglesia, pero ella misma se identifica como no creyente. Y si supieras, tiene mejores cualidades que las personas que están conmigo en la iglesia. Y sucumbimos frente a eso. Y pasa el tiempo, y dice la Biblia que lo que sembramos cosechamos, y terminamos tristemente apartados de la fe. Eso luce, yo sé que ustedes lo han visto de esa manera. Ha lucido con iglesias, con denominaciones enteras. Sencillamente diluimos verdades bíblicas con un propósito de ser incluyentes, y hoy en día vemos a pastores casando a hombres como hombres, mujeres con mujeres y todo lo que se inventan en el medio de ese tipo de cosas. Asuntos que años atrás, culturalmente, usted no veía ni siquiera un cura haciendo eso. Y hoy en día, en Bogotá, y digo en Bogotá porque ya no es en Estados Unidos, es aquí en Colombia, hay iglesias que tienen afuera, como lo tenemos nosotros, que dice cristianas, y precisamente el que predica ya incluso es abiertamente homosexual y celebra eso. ¿Con qué propósito? Diluyendo la verdad, abrazando un amor, según ellos, apartado de las Escrituras. ¿A dónde termina eso, hermanos? Personas apartadas de la fe. Es supremamente importante entonces aprender a orar, de que seamos guardados, protegidos de la tentación. En Génesis capítulo 4, tan pronto entró la caída, dice la palabra de Dios, el pecado está acechando a tu puerta, desea tenerte. Pero luego dice, debes dominarlo. ¿Cómo? Pidiéndole al Señor, Padre, no me dejes caer en la tentación. No me dejes caer en la tentación. Y aquí quiero hacer una nota aclaratoria casi culminando el sermón. Lo que llamamos a veces como una nota en negrita. No pequeña, sino grande. Las oraciones tienen que estar congruentemente acompañadas de nuestras acciones. ¿Qué quiere decir eso? No podemos ser personas que estemos orando, ya sabemos que hay una realidad del mal.
Ya sabemos que la tentación llega a nosotros por el mundo, por Satanás, y sucumbimos porque son nuestros deseos internos. Tenemos una naturaleza caída. Ya sabemos que el medio es pedirle al Señor que nos libre entonces cuando estamos puestos a prueba para que no caigamos en tentaciones que Satanás trae a nuestras vidas. Ahora, seamos congruentes con eso. Dice alguien, y espero pronunciarlo bien, no hagas cosas buenas que parezcan cosas malas. Creo que es así más o menos la frase que he escuchado. Y oramos, y eso es bueno y es sano. Dios, protégeme en medio de esta prueba. Yo estoy a punto de caer en medio de eso. Y la prueba puede tener nombre propio, acción propia, red social propia. Y estamos ahí. ¿Entienden lo que les digo? Hay personas que son tan iracundas que saben que están tratando de ser dominados por el Espíritu Santo, tratando de ser dominados por ejercitar el dominio propio, el fruto del Espíritu, y que desean tener un arma, para poner un ejemplo. No tiene nada de ilícito tener un arma, eso es para otra clase. El punto es, te conoces a ti mismo y sabes que eso implica una responsabilidad. El ejemplo más claro, todos sabemos, sí, el tema de la lujuria. Claro, y queremos orar frente a eso. Y queremos estar ahí. ¿Y qué haces tú? No, pues, yo me veo esta serie. Supongamos un nombre de las de antes, Sex and the City, creo que era así que se llamaba. Ya con eso deja ver de qué trata un poco la serie. No es explícito, es implícito. ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿A qué prestas tus oídos? ¿A qué prestas tus ojos? ¿Quieres guardarte y ser íntegro? ¿Quieres crecer profesionalmente y salarialmente? Y sabes que vas a ir a trabajar con personas que su procedencia económica es ilegal. Pongamos un ejemplo. Estoy buscando un trabajo como contador y me contrató alguien que está usando una empresa para lavar dinero. Pero Señor, guárdame del mal. Yo quiero hacer mi trabajo como contador, números, pero guardándome del mal. Y quiero poner como distintos ejemplos porque siempre pensamos obviamente en el tema de la lujuria y quiero decir, todos estamos expuestos a eso. Y aquí la pregunta sería, hermanos, no solamente si estamos orando porque no caigamos en la tentación, para que seamos protegidos del mal, sino si estamos siendo congruentes con esa oración. Porque ciertamente lo que tiende a suceder es vidas frustradas desde la oración, porque obviamente no somos congruentes con lo que pedimos. Oh, pastor, tú no sabes lo que yo le he pedido a Dios para que no sucumbiera yo frente a eso. Y me entristece que Él no respondiera a esa petición en mi vida y por eso caí. ¿Y qué hiciste mientras estabas cayendo? Y tú vienes a mirar y claro, no hay congruencia entre lo que se hace y lo que se dice. Escucha esta frase, es pecado cuando me pongo deliberadamente en el lugar de la tentación, ya sea porque disfrutemos de la perspectiva o porque no estoy lo suficientemente decidido en mi deseo de superarla. A veces estamos ahí como a la periferia, como en el límite. Yo reconozco que tengo un problema de chisme y me acerco como a la pared y busco hasta un vaso, porque en la casa del lado hay un tema que me... Esto tiene muchos matices, muchas ideas que quizás pueden sonar cómicos a nuestro corazón, hermanos, pero es increíblemente peligroso. Hermanos, ¿qué afecta nuestra relación con Dios cotidianamente? El pecado. Y antes de pecar, ¿a qué estamos enfrentados? A la tentación. Esto es serio. Porque lo que estamos hablando es nuestra relación con nuestro Padre. Por eso la regularidad de esta oración en medio de nuestras vidas. ¿Qué hemos podido ver? Hemos podido ver la realidad del mal en nuestro mundo. Es real. Hay una realidad de tentación externa dirigida por Satanás. Hay una realidad de condición de pecado en nuestro corazón porque pecamos por voluntad propia, nunca siendo dominados por algo externo.
Somos tentados de nuestros propios deseos. Por eso la necesidad de orar con cotidianidad. Hemos podido ver también que esta oración debe estar en medio de nosotros con la realidad de que es una necesidad tanto como del pan como de perdón que Jesús manifestó en este modelo. Quiere decir que estamos expuestos al mal, a la tentación todos los días. Hemos podido ver que aunque somos puestos a pruebas con Dios con un propósito santificador y bueno, en medio de las pruebas es el escenario para que Satanás traiga la tentación y nosotros podamos sucumbir. Por eso es necesario pedirle a Dios: Señor, guárdanos, protégenos, líbranos, no nos metas en este lugar que tiene como propósito, ya sabemos que no es que nos ponga en un lugar de tentación, es pedirle protección. Porque como decíamos en el Salmo 62, el lugar más seguro no es un lugar, es una persona, es Él mismo. Y por último pudimos ver, hermanos, que debemos ser congruentes en lo que oramos y en lo que hacemos, en lo que tiene que ver con la tentación. Hay un himno que es prácticamente un poema de John Newton, hablando acerca de esta realidad de pruebas y tentaciones, que dice lo siguiente, con esto termino. Le pedí al Señor que pudiera crecer en fe, amor y toda gracia, que pudiera conocer más de su salvación y buscar más fervientemente su rostro. Fue Él quien me enseñó así a orar y confío en que Él haya respondido a la oración. Pero ha sido de tal manera que casi me lleva a la desesperación. Esperaba que en alguna hora favorecida Él respondiera de inmediato a mi petición y por el poder limitante de su amor sometería mis pecados y me daría descanso. En lugar de esto, me hizo sentir los males ocultos de mi corazón y dejar que los poderes furiosos del infierno asalten mi alma en cada parte. Señor, ¿por qué es esto? Temblando lloré, ¿me perseguirás hasta la muerte? Es de esta manera, respondió el Señor, respondo la oración pidiendo gracia y fe. Estas pruebas internas las empleo del yo y del orgullo para liberarte y romper tus esquemas de gozo terrenal, para que pudieses buscar todo en mí. Aunque le pedíamos a Él que nos libre del mal, muchas veces la prueba que nos acerca al mal, no con el propósito de Dios, sino con el propósito de Satanás, tienen como resultado que podamos depender plenamente de Dios, que los ídolos de nuestro corazón sean destrozados y así poder disfrutar de una relación plena con el Señor. De eso se trata, orar para que no seamos metidos en tentación. Amén. Vamos a orar. Padre Señor, te damos gracias por lo que hemos podido escuchar esta mañana. Gracias porque tú provees, Señor, la solución a nuestras vidas. Pienso en ese texto donde dice que no somos tentados, no somos llevados hasta un lugar que tú no proveas la salida, como dice el apóstol Pablo. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú nunca nos conduces al mal. Tus pruebas tienen propósitos santos y purificadores en nuestras vidas. Pero en el escenario de las pruebas, cuando estamos en debilidad, muchas veces es que sucumbimos a los deseos de nuestro corazón que Satanás viene a ofrecernos con las realidades de este mundo caído, Dios. Es necesario tanto el pan para nuestra vida como ser guardados de todo mal. Y tú eres nuestro lugar seguro, tú eres nuestra roca, Señor, y en ti podemos confiar plenamente. Bendito seas, Padre. Amén y amén.